Buenos días, chicos, hoy vamos a seguir repasando nuestra clase de Biblia, nuestra historia, el pequeño David. Recuérdate que David fue un niño como tú. Y en esta mañana vamos a descubrir nuevas cosas que hacía David con su familia. Mira al pequeño David, el niñito pastor. Mira las ovejas de David. Mira el cordero recién nacido. David muestra amor hacia el pequeño corderito. Él abraza al corderito. Vengan, ovejas, llama David a las ovejas. Mira las ovejas cómo se acercan al pequeño David. Las ovejas vienen hacia David. Él les muestra que las ama. El pequeño David muestra amor por sus ovejas. Las guía a un estanque con agua. Las ovejas beben agua. Gracias, Jesús. Tú amas a David. Tú le enseñas a mostrar su amor por las ovejas. Ayúdame hoy a mostrar amor hacia los demás. El pequeño David muestra amor por sus ovejas. Les busca pastos verdes. Las ovejas comen el pasto verde. A las ovejas les gusta la hierba verde. El pequeño David toca su arpa. A las ovejas les gusta escuchar su música. Cuidado, David, un león está persiguiendo a tus ovejas. El león tiene hambre. David agita los brazos y grita. David espanta al león. Así es como el niño David muestra amor y cuidado por sus ovejitas. Cuidado, David, un oso anda detrás de tus ovejas. El oso está hambriento. El niño David espanta al oso. David muestra amor por sus ovejas. Él las mantiene a salvo. Vengan, ovejitas, es hora de ir a casa. David las llama y las ovejas lo siguen. Ellas aman a David. Él las ayuda a encontrar pastos verdes. David muestra su amor por sus ovejas. Nosotros podemos mostrar nuestro amor también. Mostramos amor cuando cuidamos nuestras mascotas y mostramos amor hacia los demás cuando somos bondadosos con ellos. Si te das cuenta, David fue bondadoso y cuida a sus ovejas. A ver, ¿de qué animales defendió David a las ovejas? Muy bien, de león, que se quería comer a las ovejas. David también cuidó a sus ovejas de ese oso feroz. Así nosotros demostramos amor. Si tenemos mascotas, debemos de cuidar a nuestras mascotas con mucho amor y con mucho cariño. Recuerda que nuestro versículo dice lo siguiente y que nuestro amigo Jesús nos da el siguiente mensaje. Hijos, obedezcan a sus padres. Colosenses 3:20. Espero que tú seas como David, que demuestres amor hacia los demás y también hacia los animales, a la maravillosa creación que Dios ha hecho para nosotros. Y recuerda que eres parte de la familia de Jesús.